les bendiga a todos, hermanos. Vamos a buscar Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 5. Ahí tenemos el texto para este día especial de aniversario. El título es La promesa del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie como reverencia a Dios y su palabra y lo leemos juntos. Dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Siéntense, por favor, hermanos. Pues estamos muy agradecidos con el Señor por estos 39 años como iglesia. Y bueno, es una bendición muy grande que su palabra sea el centro de todo lo que hacemos y de todo lo que también decimos. El libro de los Hechos, como usted recuerda, es exactamente la continuación del ministerio que Jesús hizo y del cual tenemos 4 evangelios. Y cuando usted termina los evangelios, Jesús asciende al cielo después de la muerte cruel, la crucifixión, la resurrección. Y hay una continuación de lo que Él hizo y dijo para que la iglesia fuera fundada. Y es exactamente ahí donde tenemos el libro de los Hechos. Son las instrucciones de Jesús a su iglesia y todo el primer ministerio de la iglesia. Los primeros 10 capítulos de Hechos hablan mucho de Jerusalén, Pedro el apóstol y los que estaban enfocados con los judíos. Y a partir del capítulo 11 es Pablo, del 11 al 28, y es el ministerio a las naciones. Algo muy importante es que aquí Lucas escribe como de una manera simbólica, refiriéndose a Teófilo. Usted dice aquí Hechos, en el primer tratado, oh Teófilo. El primer tratado es el Evangelio. El Evangelio de Lucas empieza así, diciendo: excelentísimo Teófilo, como ya muchos quisieron poner en orden lo que Jesús hizo y dijo, me pareció también a mí ponerlo en orden y escribirte. Seguramente Teos Fileos es amigo de Dios, de manera que usted y yo podemos ser Teófilo. El amigo de Dios no era un hombre, sino por el significado de la palabra, un amigo de Dios, y es para la iglesia y también para nosotros hasta el día de hoy. Algo importante también es que cuando vemos los 4 evangelios, Jesús asciende, y en su ascensión, bueno, ven su poder y su gracia, pero es exactamente en Hechos donde aclara algunas cosas importantes que sucedieron y que son el marco para lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Hechos habla claramente de 50 días después de que Jesús resucitó. ¿Se acuerda que la palabra Pentecostés es 50 días? Entonces, cuando Jesús resucitó es el día 1, en el día 40 se va al cielo, pero 10 días después el Espíritu Santo vino y descendió sobre la iglesia. Fíjese que no es pentecostal, es Pentecostés, porque nosotros a veces confundimos el término, ¿no? O sea, Pentecostés es el día en el cual el Espíritu Santo vino. Y la iglesia que somos pentecostales, o sea, porque creemos que el Espíritu Santo sigue obrando exactamente igual, es otra cuestión. Uno es un sustantivo y otro es un adjetivo. Pero aquí dice entonces que el día de Pentecostés, porque los 50 días estaba el plan perfecto. Empezaba con los días de que la iglesia, los judíos alababan a Dios por la cosecha y esperaban una gran cosecha. Ahí vienen incluso las primicias, ¿se acuerdan? O sea, darle a Dios antes de cosechar. Pero en esos 50 días es exactamente cuando Jesús estuvo 40 días en la tierra y 10 días después vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y vamos a hablar entonces de 2 recursos dados por Dios a su iglesia y cómo se aplican en Jerusalén, en la primera iglesia, y se aplican exactamente para nosotros. Del 1 al 3 tenemos el primer recurso, que es testimonio. La iglesia tiene un fiel testimonio de lo que Dios hace.
No estamos por lo que nosotros creemos o sentimos, sino por lo que Dios dice. Y eso que Dios dice es un testimonio para la iglesia. Entonces habla de dos obras de Lucas, un médico, ¿se acuerda? Un médico griego, que en ese tiempo no era cualquier cosa ser médico. Era gente muy preparada, que tenía conocimiento de medicina, a veces de idiomas, porque el Imperio Romano había conquistado muchas tribus y los médicos tenían que hablar los idiomas de la gente, cuestiones culturales, otras situaciones que había allí para aprender. Entonces ese hombre preparado. ¿Usted cree que Dios usa gente preparada, hermano? Porque hay quienes piensan que no. Dicen, es que es para ignorantes, es para pura gente sin preparación. Sí es cierto que en la iglesia podemos haber gente con poca preparación, pero también es cierto que hay gente muy preparada, como Lucas y también el apóstol Pablo y otros que con su preparación sirven al Señor. Ahora, es muy importante que nosotros veamos la palabra tratado. Quiere decir algo que se escribe con toda seriedad. No sé qué tan serio es usted con la palabra de Dios, pero no es cualquier libro. O sea, no es un libro para sentirnos bien o para que nos proteja. La gente piensa eso, ¿no? Deja tu Biblia abierta para que te proteja de demonios y de espíritus malos. No, eso es como una brujería casi. La Biblia no es así. O incluso la leen de manera así como por suerte, ¿no? Donde la abras, ahí Dios te habla. No, es todo un tratado. Siempre tengo que empezar con los primeros ideas y situaciones que están en el tratado y también con lo que está intermedio y lo final. Es todo un tratado. El Evangelio de Lucas es todo un tratado. Tanto así que, bueno, en sus capítulos y los 28 capítulos de Hechos es la cuarta parte del Nuevo Testamento. Lucas escribe una cuarta parte, 25% del Nuevo Testamento. Entonces son como una serie de cosas importantes. La palabra protos en griego es primero. O sea, es lo primero que te escribí es importante. ¿Quién es Jesús? Recuerda que incluso habla de muchos detalles, de María y José y los magos y todo eso. Es un evangelio que empieza con detalles importantes. Después Jesús en la adolescencia, ¿no? Cuando lo presentan en el templo, pero también hasta su ministerio. Tiene muchos detalles Lucas porque es todo un tratado. La palabra hablé es imperfecto. O sea, es algo que se dijo y que tuvo efecto y que es importante lo que se dijo. ¿Sabe qué es importante lo que Dios dice? Un buen creyente no nada más es de domingo o de vez en cuando. Un buen creyente es de todos los días lo que Dios habla. Entonces hay que ver ese hablar de Dios, ¿no? Dice, hablé acerca de las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, hay que estar muy atentos a lo que Él dice y a lo que Él hace. Porque no nada más es lo que dice su palabra, ¿no? Lo que analizamos y lo que Él hace. Los detalles de lo que Jesús hizo, porque todo lo que Jesús hacía tenía un significado, tenía relevancia. Entonces un buen creyente tiene que estar muy atento a lo que su Señor dice y a lo que su Señor hace, las dos cosas. Entonces Lucas tiene ese enfoque, ¿no? Y luego habla de quién es Jesús, el que ascendió y tiene toda autoridad. Dice en 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, es tan detallista Lucas cuando escribe que hablan de cosas importantísimas. Estoy hablando de Jesús, cuando resucitó y estuvo aquí 40 días, se va al cielo, y luego dice, empezó a hacer y a decir muchas cosas importantes y fue recibido arriba en el cielo. Siempre la palabra cielo es superior. Dios es superior, incomparable. Lo que Él hace es perfecto, preciso siempre, y nosotros estamos a sus pies. No estamos para ordenarle a Dios, o que nos sentimos como importantes, ¿no? Como que si Dios estuviera a nuestro servicio. ¿Se ha fijado que hay gente que piensa como que Dios es su sirviente? Señor, lo que yo te pido, decreto y declaro. No, por favor, de ninguna manera. Con toda humildad me postro delante de ti y te pido que tú me dirijas y que tú me digas qué hacer. Jesús fue recibido arriba. Recuerda que incluso una nube lo ocultó de los ojos de los que estaban ahí viéndole, 500 personas. Entonces ahí Lucas habla de ciertos detalles, porque hay gente que duda de la palabra de Dios. Dice, bueno, a lo mejor lo inventaron, ¿no? O son mitos. No, es una cuestión de documental. Es documental la palabra de Dios, porque es todo un escrito formal, importante, y todo lo que dijeron los evangelios y lo que dice el Nuevo Testamento hay que analizarlo muy bien. Dice aquí claramente, entonces, el día que fue recibido arriba, Jesús está arriba, aunque está en todo lado, ¿no?
Recuerda que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero ese de estar arriba habla de que otra vez regresó al lugar de donde venía. Porque por venir a salvarnos, Jesús se humilló. Para nosotros como humanos es una bendición, incluso aprender a ser más humanos. Pero que Dios se haga hombre se llama estado de humillación. O sea, el Señor se humilló al venir aquí a la tierra. No necesitaba, pero por amor vino para dar salvación. Nació como un bebito, débil, sujeto a todo lo que estamos sujetos en el cuerpo, y lo hizo porque nos amaba. Pero cuando terminó su obra y resucitó, el que la reciban arriba es que regresa al lugar del que antes había venido. Tiene la misma gloria, el mismo poder y la misma autoridad. Él está en el cielo, a la diestra del Padre, ¿no? Recuerde que igual eso de diestra es antropomorfismo, porque quiere decir que no es exactamente que Jesús subió y está a la derecha del Padre, pero para que entendamos, en ese tiempo estar a la derecha de un rey era el lugar de más alto privilegio. Entonces no cualquiera se ponía a la derecha de un rey. ¿Usted sabe algo de la corte? Las cortes actuales, los reyes que hay en el mundo actualmente, tienen sus reglas. No es cualquier cosa estar con un rey. Y Jesús es rey. Y regresó al hogar con el otro rey que es el Padre. Porque recordamos que son 3 personas divinas, ¿no? Entonces, por eso es que sube allá. Pero dice otra cosa muy importante. Habiéndoles dado mandamientos. Esto es un participio en griego, o sea, es una acción continua. Jesús les dio mandamientos después de que resucitó. Cuando Pedro le negó y fue restaurado, cuando todos huyeron y tenían miedo de ser pues, presos o muertos, después empieza la restauración de ese grupo. Y así es como nace la iglesia, con un grupito confundido, con un grupito que no entendía bien todas las cosas, pero un grupito que empezó a recibir las instrucciones del Señor. Jesús les dio instrucciones a todos ellos durante esos 40 días. Se presentó con 10 de ellos en una ocasión, con 2 otros más estaba yendo a un camino y se presenta con ellos, habla con Pedro, habla con muchos de ellos y les está hablando de un camino que tiene que continuar. La resurrección es sorprendente. Jesús resucitó. Creemos que vamos a resucitar, pero entonces hay una serie de instrucciones que dio. Por eso es muy importante que nosotros siempre estemos atentos a las instrucciones. Y usa la palabra mandamientos. ¿Sabe que Dios ordena? O sea, Dios no nos pide nuestra opinión. A veces por misericordia nos ama y hace cosas que nos agradan a nosotros, pero no está para agradarnos. Es al revés. Nosotros estamos para agradarlo a Él. Entonces dice claramente, les dio mandamientos y ahora aquí aparece por primera vez el Espíritu Santo. Porque usted recuerda, ¿no? Allá en los evangelios dice, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula que dio Jesús en Mateo 28. Entonces habla de una relación con la gente que se bautiza, tiene relación con el Padre, relación con el Hijo y relación con el Espíritu Santo. Y aquí aparece que los mandamientos fueron dados por el Espíritu Santo. ¿Sabe que Dios a veces trabaja el Padre solo en algunas cosas? En otras cosas el Hijo solo, en otras el Espíritu solo. Hay ocasiones en que trabajan juntos 2 y hay ocasiones en que los 3 aparecen allí. Eso hablamos mucho de la teología propia, ¿no? ¿Por quién dio los mandamientos Jesús? Por el Espíritu Santo. O sea, cuando Jesús les habló, les dijo, les hablo de parte mía y de parte del Espíritu Santo, de parte de 2 personas divinas. Recuerda que la palabra paracleto, que es abogado, alguien que sabe, que defiende, que está junto a, que nos ayuda y que nos entiende. Eso es el Espíritu Santo para nosotros. Por eso es muy importante que siempre tengamos la relación con Él. Hace muchísimos años había una serie de folletos en la denominación Asambleas de Dios que se distribuía a nivel nacional. Y uno de esos folletos era el Espíritu Santo, tu amigo y ayudador. Estará interesante, ¿no? Lo malo es que ya no se editan, pero es un amigo y es un ayudador, el Espíritu Santo, un buen abogado. Y luego habla de la resurrección, unos 3 a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué tan importante es Lucas como escritor? Que conecta los evangelios con la vida de la iglesia. Es una relación cercanísima. La primera iglesia que vio a Jesús resucitar, que lo vio ascender, estaban muy cercanos para ellos las cosas, pero no era nada más para ellos. Ya llevamos más de 2000 años y la historia de la iglesia sigue y continúan las cosas de Dios. Y Jesús se presentó con ellos vivo, sí resucitó.
No es que se desmayó, no es que aparentó que se moría, es que sí murió, lo enterraron. Estuvo en el sepulcro más de un día, recuerda, y bueno, Él resucitó. Y cuando el poder de Dios llega y ángeles están ahí, siempre dos ángeles, ¿no? Dos ángeles se presentan, es importantísima la resurrección. Así como en su nacimiento hubo ángeles y pastores y estrella, es maravilla, su nacimiento es maravilloso. También su muerte, su resurrección es impactante. Y entonces es importantísimo que nosotros estemos totalmente convencidos de que Jesús resucitó. Porque si Él resucitó, nosotros aspiramos a resucitar. Y de hecho dice la palabra, ¿no? Que andamos en vida nueva con el resucitado, aquel que venció la muerte, y esperamos un día en que seremos todos levantados de la muerte. Pero ahorita nosotros creemos en el que resucitó. Se presentó vivo. Es muy importante que lo habla un médico. ¿Te acuerdas que los médicos tienen su forma de hablar? Que luego ni les entendemos. Pero entonces el médico dice, este resucitado se presentó vivo. No estaba desmayado, no estuvo lastimado, estaba muerto y resucitó. Y Jesús vive. Jesús está vivo con nosotros. Qué maravilla que no murió. Porque hay personas que piensan que Dios como que duerme, como que se cansa, ¿no? Como que Dios envejece, ¿no? Él vive siempre. Por amor a nosotros nació y resucitó Jesús, pero Él vive permanentemente en medio de nosotros. Dice que se presentó y se puso en medio de ellos. ¿Sabe que Dios siempre se acerca? Los hombres no nos acercamos a Dios. Dios se acerca a nosotros. Desde Adán y Eva que fallaron y se escondían, vino Dios y les habló. Y en toda la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios se acerca. No está usted aquí porque usted quiso, es porque Dios se acercó a usted. Son medios que no podemos ahorita definirlos, pero Él se acercó a nosotros. De hecho, aquí se hizo cercano. Nuestro Dios es un ser cercano. No es distante, déspota, desinteresado, o como los deístas creen, no, sí Dios existe, pero no podemos relacionarnos con Él. No, bueno, sí existe y sí nos relacionamos con Él y Él se acercó. Y luego habla de muchas pruebas indubitables. ¿Qué es indubitable? Latín, sin duda. Sin ninguna duda de que resucitó. O sea, no había ninguna duda de quién es Jesús, de que murió y resucitó. Y vio la gente que lo vio esos 40 días y lo ve ascender, eran pruebas sin lugar a dudas. Nuestro Dios nos da la bendición de que sin lugar a dudas hay palabra, resurrección y vida y la bendición que Él quiere darnos. Entonces, hermanos, es importantísimo que nosotros agradezcamos al Señor porque no hay lugar a las dudas. Fíjese cómo hablan los escritores del Nuevo Testamento. Juan, el apóstol, dice en el Evangelio que es el Verbo encarnado. Ese es el tema en Juan. O sea, la palabra de Dios, pero que se encarnó, vino a encarnarse. Y este Juan, que después habla de Jesús como amor, el que quita las tinieblas, el que se acercó, dice también en su primera carta, vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, como nosotros no tenemos físicamente la experiencia de ver a Jesús, ellos sí la tuvieron. Y estos escritores nos dicen quién es Él, y aunque aspiramos a verle, por supuesto, quisiéramos ver a Dios, su gracia, lo que Él quiere hacer con nosotros, pero un día le vamos a ver. Todos le veremos y todo ojo verá al que traspasaron, dice su palabra. Pero entonces se presentó con muchas pruebas sin lugar a dudas, para que ellos entendieran que resucitó. Y luego usa la palabra apareciéndoseles. Jesús se presentó físicamente. ¿Cuántos quisiéramos tener un cuerpo nuevo? Por ahí de los 60 años ya queremos, ya no funciona, hermano. Disculpe usted, pero vamos a atenderlo cuando Dios lo disponga. Cuando usted muera, su cuerpo empieza aquí a degenerarse de inmediato. Pero cuando el Señor nos resucita, vamos a tener un cuerpo nuevo. Qué bueno que ya no tenga usted que usar botox, ni botas, ni nada de eso. Porque hay gente que, cómo le encantan esas cosas, ¿verdad? No, un cuerpo nuevo. No sabemos exactamente la condición de ese cuerpo, pero va a ser una bendición. No sabemos si va a ser como en la juventud, cuando tenemos plenitud de facultades, o ya viejos y con la bendición de Dios. ¿Cómo vamos a resucitar? No sabemos mucho de eso, pero resucitaremos. Incluso dice su palabra, los pequeños van a estar delante de Dios. ¿Sabe que los chiquitos nos preceden? Porque los chiquitos que murieron en Cristo, o aún sin Cristo,
para ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús. Entonces, hermano, va a ser un cuerpo nuevo. Qué bendición tan grande. ¿Se imagina? Un cuerpo que no requiere alimentos, pero se puede alimentar. Los que se pasan con los alimentos, tengan cuidado, porque siempre hay problemas. En ese momento no sabemos qué va a pasar, pero sí nuestro cuerpo va a ser nuevo. Y así tuvo Jesús un cuerpo nuevo que atravesaba las paredes, ¿se acuerda? Cuando estaban los 10 ahí encerrados y uno de ellos dudó y se apareció Jesús. O sea, no se requieren puertas. No sé a cuántos se les olvidan las llaves y no pueden entrar ni a su casa, lo cual es un defecto de carácter, ¿no? O sea, no se puede. Pero aquí necesitamos pues puertas y llaves por muchas razones. Allá no. Usted podrá tener un cuerpo nuevo. ¿Y qué tal? A los que les encanta platicar, van a platicar. No ahorita. Por favor, no ahorita. En el reino celestial. O la comunión, o el amor, o el contacto. Va a ser mucha, mucha bendición. Se les apareció 40 días. ¿Por qué 40 días? Para que no hubiera ninguna duda. Estuvo en el sur de Judea, al norte en Galilea, en Nazaret. Estuvo con todos ellos. Y es muy importante que recordemos. Nosotros creemos en la relevancia de las enseñanzas de Jesús. Por eso todos los días busque su palabra. No podemos vivir sin su palabra, porque sin su palabra nos morimos. Sin vida o sin alimento, nuestro cuerpo muere. Igual espiritualmente, hermano, todos los días busque la palabra del Señor. Escuche predicadores de todos tipos. Luego platicamos si estamos de acuerdo o no. Por supuesto que no estamos de acuerdo con todos, pero con los que sí estamos de acuerdo, es una bendición siempre escuchar la palabra del Señor. O hay quienes ponen alabanzas, ¿no? Luego platicamos de los grupos que ha habido, la gente que canta para el Señor. O sea, es importante la comunión con Dios. Y también el tiempo en que nosotros oramos. Que no seamos gente de poca oración. Hay un pastor en Uruguay que dice que hay un estudio por ahí donde ¿cuántos minutos al día ora un creyente? ¿Usted cuántos cree? A nivel América Latina. Sí, sí. 3. Pero los pastores, ¿sabe cuántos minutos oran? ¿Se podrá? No se puede. Usted está ocupado, la López la bloquean, se inunda, la obra está horrible, innecesaria, está ahí estorbando. Pase lo que pase, nosotros todos los días tenemos que buscar comunión con el Señor. Todos los días. Y no minutitos, porque los 3 minutitos puede ser cuando la gente se despierta. Ay, Señor, amanecí, gracias, Señor, ayúdame, guárdame. La segunda vez que oran es en la comida, porque ni siquiera oran con el desayuno. Ay, Señor, bendice los elementos, que no me hagan daño. Y en la noche, gracias Dios por este día, amén. Hermano, ¿se podrá vivir así? No. Eso es muerte. Por favor, sea persona de oración. De hecho, tenemos que crecer en la vida de oración. No nacemos con la habilidad de orar, como que aprendemos, ¿no? Y decimos, bueno, ahora tengo que orar. Yo sé que estoy ocupado, me cansé, me enfermé, me gasté, lo que haya pasado. Yo necesito siempre estar en oración. Para poder en oración llegar a un momento en que Dios me bendiga y ya deje yo ese grupito que casi no ora. Y la gente que no ora se queda muy limitada. Así como los anémicos, ¿no? ¿Cuánta gente no come lo que debería de comer? Por favor, así como hay gorditos, hay flacos. Entonces hay que comer lo que se debe comer, lo que es correcto, lo que los médicos nos dicen es correcto. Igual en lo espiritual, aliméntese diariamente. Todos los días vea algo de la palabra de Dios. Cuando Jesús ascendió, entendemos entonces que recuperó toda su gloria. Todos los privilegios, las bendiciones, la autoridad que tenía la recuperó. De manera que hoy día le oramos a Jesús. No creemos en el niño de Jesús, aunque sí comemos tamales. El día 2, ¿verdad? Por favor, hermano, ya. Hasta eso hay que limitar ahora, ¿no? Tamales veganos no haga eso. O es una cosa o es otra. De vez en cuando, pero bueno. Lo que sí creemos es que no es un niño, pero hoy es el Señor Todopoderoso. La autoridad máxima. El Dios perfecto. Aquel con quien ni siquiera discuto, porque es mi Señor. ¿Se acuerda de la palabra curioso? O sea, yo no soy su Señor. El cristiano que no madura le quiere ordenar a Dios, y es muy carnal, se mete en muchos problemas. Aquel que es espiritual de verdad, cree que el Señor es la máxima autoridad. Y como Él ascendió, nosotros estamos muy en la tierra. ¿Qué tal decirle al Señor, Padre, tan pequeñito como soy, te pido bendición?
porque aún me concedes la vida y la gracia. Vea a los grandes hombres en la Biblia, tuvieron tropiezos todos. Todos tuvieron tropiezos, pero aprendieron. Los que aprendieron a orar o a estar en santidad o buscar al Señor y estar en medio del conflicto, ¿no? Porque el conflicto sigue. Sin embargo, hermanos, nosotros con toda humildad estamos en medio del conflicto y aprendemos lo que Dios quiere que aprendamos. Señor, ¿qué me quieres enseñar? No es en automático, ¿no? Lamentamos mucho que las cosas hoy sean tan automáticas porque no es así. Dios es un ser de procesos. Las cosas no se hacen al momento. Mucha gente dice, ay, al momento hice esto, la pizza la caliento, ¿cuánto la calienta usted? En el microondas, ¿no? Pues no es igual que cuando están recién hechas, ¿no? Ven, pero todo tiene tiempo. Igual todo lo que usted lo acelera o lo agiliza no funciona como debería. Todo tiene un tiempo y un proceso en las cosas de Dios. Dado que Él resucitó y está en la gloria, nosotros estamos también en un proceso de santificación. No somos perfectos, por la gracia de Dios nos bendice y tiene planes, pero queremos aprender en estos procesos que Dios tiene, que a veces nos meten cosas que nosotros no esperábamos, cosas que incluso nos llegan a desagradar y desagradables y como sean, aún así nosotros seguimos al Señor. ¿Y qué tal el tema de la resurrección? Jesús resucitó, pero padeció. Usted nunca va a estar al nivel de Jesús, pero también padecemos, ¿se da cuenta? Porque a veces decimos, ¿por qué estoy sufriendo este evangelio de la prosperidad y el éxito económico que es falso? No nos hablan del padecimiento. Sí es cierto que vamos a padecer. La bendición es que ahora tenemos a Dios. Pero cuando Él se presenta con todas las pruebas de su resurrección y nos da testimonio, por eso decimos que es un documento de la Biblia, nosotros creemos que resucitó. Y un día veremos que fue cierto todo aquello de la resurrección. Hay muchas pruebas. Hay una tumba vacía, ¿se acuerdan? El único fundador de religiones en el mundo cuya tumba está vacía es Jesús. Que los que dicen que está en Jerusalén, ¿no? Que puede dudarse si eso no es, pero no hay cuerpo allí. En las demás religiones siempre hay una tumba. Aquí está el profeta fulano, está el religioso, sí, son humanos y mentirosos todos, ¿no? El único verdadero es nuestro Señor. Y lo importante es que también habló con mujeres. ¿Por qué habla con mujeres? Pues porque a las mujeres se les facilita más hablar, ¿ya? ¿O no? No sé si fue buena o mala la risa ahí, pero... Entonces, cuando Jesús resucitó, ¿te acuerdas que había 3 mujeres? Su madre y otra María, y se presentan con Jesús y piensan que robaban el cuerpo, llevan las especias para ungir. Hay mujeres que les encanta llevar cosas preparadas, ¿no? Pero Jesús había resucitado. Y cuando le dice, María, y era Magdalena, ¿se acuerdan? Se queda sorprendida porque Jesús resucitó. Jesús no necesita ungüentos. De hecho, no necesita nada de nosotros. Nos usa por pura misericordia, pero no nos necesita. Realmente los que lo necesitamos desesperadamente somos nosotros. Y decirle, Señor, pues lo que tú quieras hacer, ¿no? Habló con mujeres. En el camino de Emaús, 2 discípulos. Después de la resurrección y el problema que había con los romanos y la persecución que empezó contra la iglesia, en el camino de Emaús iban 2 y no reconocieron que era Jesús. ¿Se acuerdan? Que se presentó como Dios y caminó con ellos y no entendían que era Jesús. Hasta después dicen, bueno, nuestro corazón ardía cuando nos hablaba. Nuestro corazón tiene que arder cuando nos habla nuestro Dios. Él me habla todos los días, no le hablo yo siempre. A veces me tengo que quedar callado, porque hay quienes hablan en automático y siempre están hable y hable hasta Dios, ¿no? Ya Dios sabe lo que le decimos siempre. O hasta las peticiones son las mismas todos los días. Los testimonios 26 veces, no. A veces me quedo callado y tengo que orar siempre, pero ver lo que Dios me quiere decir cuando su palabra me habla, ¿no? ¿Qué me dijo Dios a mí? No qué le dije, porque es importantísimo más que Él me hable a mí que yo le hable. Entonces hay una serie de cuestiones ahí. Habló con los discípulos, con todos los 10 que estaban ahí, les habló y les restauró. Otra cosa importante, Jesús nos restaura. ¿Te acuerdas allá en Juan 21? Pedro el apóstol le negó 3 veces, había fallado, aunque no se fue, pero falló. Todos hemos fallado, hermano, pero Jesús restaura. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas con amor ágape? Dijo, no, te amo con amor filial. 3 veces. Ya en la tercera vez Jesús bajó su nivel y le dice, ¿me hablas con el amor filial? Dijo, sí, Señor, y no te puedo decir que te amo como Dios. Tú sabes todas las cosas. Y Jesús dijo, una vez vuelto, pastorea a tus hermanos.
o ayúdales. O sea, el servicio a la iglesia es siempre indispensable. Yo no tengo que estar enojado con la gente o demostrar mi carácter o las cosas que yo hago, sino estar en comunión con ellos y aprender lo que Dios quiere para nosotros. Pedro fue tan importante entre los 12, ¿se acuerdan? Pedro, Jacobo y Juan, que eran líderes en muchas cosas, pero después tuvieron que aprender a humillarse y a morir. Y ese Pedro, que allí en los evangelios es cobarde y que niega a Jesús y blasfema, días después, exactamente en Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, predicó ante 3,000 y los 3,000 se convirtieron. ¿Dios cambia o no cambia? Pero nosotros estamos en el proceso. Ya no quiero ser como soy. De hecho, hay cantos, ¿no? Y libros y cosas entre los cristianos que decimos, quiero ser menos yo y más tú. O sea, ya quiero dejar todo lo que soy carnal o estoy en error y quiero aprender a ser espiritual como tú quieres. Hay un segundo recurso que es el poder. Versículos 4 y 5. Dice versículo 4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Ahora, ¿qué nos enseña esto? La importancia de la comunión. Dios no usa llaneros solitarios, que ya ni hay programa, ¿no? Porque cuando éramos de aquella época, el llanero solitario, no hay gente sola. Es que yo en mi casa escucho, yo leo, hay cristianos de internet que, ¿cómo fallan, hermano? Porque no van a su iglesia, pero oyen todo lo que pueden en internet. ¿Estará bien, hermano? Escuche lo que usted necesite para su edificación o lo que usted quiera aprender, pero no falte a su iglesia, porque es aquí en lo vivo donde Dios nos bendice. Dice ahí que estando juntos. ¿Será fácil estar juntos, hermano? ¿Cuánta gente se pelea por tonterías? ¿Cuánta gente se enoja con los otros? ¿Cuánta gente está ya sin el deseo de estar con los demás? De hecho, cuando se hacen grupitos es un error. La iglesia es un cuerpo. Cierto que por edad, por afición, por experiencia tenemos amigos o gente cercana, pero no debemos excluir a los demás. Tenemos siempre que integrarnos con los que son diferentes. De hecho, una iglesia espiritual integra a la gente diferente. ¿Se da cuenta? Porque hay quienes quieren que todos sean iguales. Mira, que predique como yo, que cante como yo. No se puede. De hecho, ni se debe. Es muy importante que la gente diferente aprendamos a estar juntos. Yo le pregunto, ¿qué tan junto está usted? Porque a veces no es cuestión geográfica, es cuestión espiritual. No puedo estar distanciado de mi hermano. Si se peleó con alguien, por favor, reconcíliese. Ya. No le dé lugar más a la carne, ni a las murmuraciones, ni a esas cosas, porque eso no nos permite estar juntos. De hecho, cuando estamos juntos, aún con las diferencias y las dificultades, aprendemos de los demás. Somos parte de un equipo. La iglesia es un equipo, hermano. No es de grandes talentos, es de un cuerpo. Y la gente estar junta no es tan fácil, pero es ahí donde aprendemos. Dice, estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén. O sea, porque 10 días después iba a venir el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Ahora, a veces la gente es menos. Por eso no se preocupe por los menos. Dele gracias a Dios por los que llegan. Porque cuando Jesús se fue eran 500 y 10 días después eran 120. O sea que ojalá la iglesia crezca y estén todos, pero hay que tener esa disciplina de reunirnos. Hay mucha gente que siempre llega tarde al culto. ¿Qué tal? ¿Está bien eso, hermano? No sabe de lo que se pierde. No llegue tarde. No vaya a las cosas que normalmente nos hacen llegar tarde. Es importantísimo llegar puntuales. Claro que en esta complicación de tránsito que tenemos a veces no podemos llegar como quisiéramos de puntuales, pero por lo menos el mayor esfuerzo, porque a veces nosotros como que nos ausentamos. Y si nos ausentamos ya no estamos donde Dios quiere que estemos. Por eso dice que Jesús les ordenó, quédense juntos en Jerusalén. Ya después viene la iglesia y las misiones, pero aquí ahorita quédense juntos. Y ahora, la cuestión aquí también es que hay una promesa. Esperen la promesa del Padre que les dijo, oyeron de mí. ¿Cuál es esta promesa? La venida del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Pentecostés, o sea, iba a venir el Espíritu Santo. Y les dijo, quédense aquí, y se quedaron orando. Ahora, por favor, la oración a veces lleva días. Porque hay quienes tienen como una fórmula, ¿no? Los que decretan, decreto y declaro. No, qué ignorancia. Eso es metafísica. En la iglesia ni se decreta ni se declara. Oramos, buscamos al Señor, perseveramos en oración. Incluso en la comunión. Dicen Hechos 2, perseveraban en la comunión. Y se esforzaban por comer juntos.
Nada de que, ay, no me gusta, ay, fuchi, si a fulano no estoy. No, hermano, no haga esos pecados. Esos son pecados. Necesitamos la comunión siempre. Y ahí en la comunión Dios nos habla, nos bendice y nos fortalece. Y viene la promesa del Espíritu Santo. Ahora, vamos a hablar varias cosas del Espíritu Santo. La primera es, lo envía el Padre y la oyeron de Jesús. O sea, las tres personas siempre funcionan en armonía. Quizás como nosotros tendremos que aprender a funcionar. Las personas humanas tenemos que aprender a funcionar en armonía con los demás, aunque no siempre estemos de acuerdo. Aunque las cosas no funcionen como queremos, tenemos que aprender a estar en comunión. Esta bendición del Espíritu allá en Hechos es única. ¿Se acuerdan? Que hablaron en idiomas de 17 naciones y predicaron el Evangelio. Y impactaron, hay un impacto social enseguida, una iglesia llena de Espíritu Santo. Y luego dice entonces, esta cuestión la esperaban porque viene de parte de Dios y va a suceder. Y luego la palabra bautismo, que es sumergir. Es importantísimo esto, ¿no? Y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Jesús es claro, hermano, o no? Totalmente claro. Quienes no queremos entender o pretendemos no entender es otra cosa. Pero él dice, viene el Espíritu Santo. Y Juan bautizó con agua. Ahí hubo una controversia, ¿se acuerdan? Que el bautismo es como testimonio de arrepentimiento. Decía Juan que bautizaba para arrepentimiento. Era importante el arrepentimiento. No de momento, por una ceremonia, sino arrepentirse. Cambiar su mente quiere decir, ¿no? Y el arrepentimiento es entonces con efecto para estar en comunión con Dios. Pero dice, ustedes van a ser bautizados. Recuerda que la palabra bautismo aparece por lo menos 4 connotaciones distintas en el Nuevo Testamento. El bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo de sufrimiento y bautismo en el cuerpo de Cristo. Son 4. Habla así como de integrarse. Ahora, Juan bautizó con agua como que la gente se arrepentía. Pero aquí dice, ustedes van a ser bautizados con. La preposición es importantísima. Con es en comunión. ¿Sabe que Dios quiere comunión con usted? No es nada más que de vez en cuando, cuando usted necesita, sino que la comunión sea todos los días. Y dice ahí, bueno, van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces era muy importante. Ellos pensaron que Jesús los había dejado, ¿se acuerdan? Dijeron, no te vayas, Señor, quédate con nosotros. Y Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque viene otro paracleto. Usa esa palabra. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, hermano, viene una fuerte bendición para la iglesia. Y ahí tenemos alguna serie de cuestiones muy importantes que tenemos que aprender, que vienen de parte de Dios. ¿Por qué? El bautismo del Espíritu Santo es como una experiencia que físicamente llega para que nosotros seamos llenos de su poder, para poder servir. Y enseguida veremos algunas diferencias que hay en las iglesias. Pero entonces usted está bautizado con el Espíritu Santo porque ya llegó. Llegó y usted cuando tiene a Cristo en su corazón ya está lleno de Dios y su presencia. Y una cosa muy importante, hermano, es que es una capacitación para servir. El Espíritu Santo nos lleva a servir. Nunca es lenguas o poder o gracia de Dios para hacer lo que yo quiero. No, es para hacer lo que Dios quiere. Y cuando dice van a ser bautizados con, es como estar en esa perfecta comunión. Y una cosa muy importante, que si Dios me llama salvo y bautizado con su Espíritu, soy parte de su iglesia. Y va a ser muy importante entonces que nosotros entendamos algunas diferencias ahí. Hay algunas cuestiones en cuanto a esto que tenemos que ver claramente lo que la palabra dice. Porque nosotros en Cristo creemos que tenemos la bendición del Espíritu Santo y nos ayuda y nos impulsa y nos lleva a las cosas de Dios y hace real para nosotros las cosas de Dios. Somos la única criatura, los seres humanos, que tiene comunión con Dios. El resto de criaturas pueden ser muy lindas o sencillas o complejas, pero no tienen comunión. Siempre es simbólico, ¿no? Cuando dice que las aves le cantan a Dios, pues no son conscientes de eso. Nosotros sí estamos conscientes. Entonces es muy importante que veamos esta capacitación que viene del Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús dice que tienen que ser bautizados, habla entonces de una necesidad. Usted necesita tener la presencia del Señor. Y hay una serie de cuestiones ahí que nosotros aprendemos en lo histórico. Vemos la cuestión práctica y la cuestión histórica. ¿Sabe que el bautismo con el Espíritu Santo desapareció de la iglesia por muchos siglos? Porque no había la búsqueda, la enseñanza o la doctrina. Pero en 1906, en Azusa, California, un predicador negro, que incluso le faltaba un ojo, con un grupo de gente muy pobre, se reunieron para orar. Y entonces vino el bautismo con el Espíritu Santo, que tiene la evidencia de hablar en lenguas. Ahora, ahí tenemos una diferencia. Los pentecostales generalmente piensan en eso, hasta ahora, en un largo tiempo, para que la gente sea llena del Espíritu Santo. Y no siempre se da. Hay quienes nos dio problema, ¿no?
de hecho, que recibe el Espíritu Santo, pero es de parte de Dios. Y el otro grupo de la iglesia, hermano, no enfatiza tanto esto, pero igual están llenos de Dios. Igual tienen la bendición de parte de Dios. Allá en Hechos 18 dice que llegó Apolo, ¿se acuerdan? Apolos a predicar. ¿Qué pasó ahí? Que él no sabía ni del bautismo con el Espíritu Santo. Era efusivo, de padre griego, ¿no? Y madre judía, era así como muy elocuente y muy buen predicador. Pero cuando llegó a Éfeso, nada más habló del arrepentimiento. Dijo, arrepiéntanse porque el Señor vino y tienen que arrepentirse. Pero luego llega Pablo, un poquito tiempo después, y dice, bueno, es que ustedes recibieron el Espíritu Santo. Dijeron, ni sabemos que hay Espíritu Santo. O sea, hay un sector de la iglesia que no está tan enfática con esto. Y entonces tenemos que llegar a una conclusión. Dios llega y nos llena y nos bendice. Si hay lenguas, qué bueno. Y si no hay siempre lenguas, de todos modos somos llenos y hay que servir. Porque ahí vienen todas las iglesias históricas, ¿recuerda? Las iglesias que dicen que no hay lenguas, ni algunos milagros o cosas así, pero son iglesia. Entonces, así como Apolos era diferente de Pablo, hoy ya tenemos las dos posturas. La gente pentecostal que piensa mucho en el espíritu y las lenguas, yo creo que es importante, pero no es indispensable siempre. Y una cosa muy importante, que aunque no tengamos la experiencia, de todos modos tenemos que seguir sirviendo al Señor. Porque ahí tenemos el testimonio de los hermanos que sin hablar en lenguas, hay muchos escritores. ¿Usted conoce escritores no pentecostales? Que conocen doctrina, que se profundizan, que sirven. Y entonces hay una diferencia en la iglesia hoy. Si usted enfatiza las lenguas o no, no importa tanto. Lo importante es el servicio y el estar integrado a las cosas de Dios como Él quiere. Porque sí es una capacitación espiritual, como pasó, decíamos, hace más de 100 años, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos. Y de ahí en muchos países del mundo hay pentecostalismo. Y hay cosas correctas y hay cosas no tan correctas. Igual que en las iglesias históricas, ¿no? Entonces, ¿yo estoy lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Hablé en lenguas? No todos. Pero estamos llenos del Señor, de todos modos. Ahora, si llega la experiencia, qué bendición. Y si no llega, hermano, siga sirviendo. Porque hay mucha gente que se desespera porque no habla en lenguas, ¿no? O a quienes enfatizan siempre, tienes que hablar en lenguas, siempre. Y no es siempre. Cuando Dios bendice, qué bueno, y pasa, es una bendición muy especial. Y si no hay esto, usted de todos modos está lleno del Señor. Ahora, el problema aquí es que los pentecostales confunden bautismo con el Espíritu Santo y llenura en el Espíritu Santo. Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Nosotros bautizados con el Espíritu hablamos en lengua, pero no siempre sucede. Sin embargo, tenemos ahí la venida del Espíritu Santo. De hecho, somos llenos del Espíritu, dice en Hechos una vez, fueron llenos del Espíritu y en 4 ocasiones dice que hablaron en lenguas. Y en la 5ª ocasión no dice que hablaron en lenguas, se fueron llenos y predicaban y enseñaban. Entonces, hay que seguir predicando y enseñando. Cuando quiera platicamos de esto. Es una doctrina muy controversial, pero tenemos la bendición de seguir estando en las cosas de Dios. Ahora, lo importante es que Dios le ama a usted y le llena y le bendice y quiere usarle en su obra. Y tenemos el gran privilegio de ser usados en la obra de Dios. Tenemos la grande bendición de ser parte de su iglesia. Y una cosa muy importante, estas dotaciones del Espíritu Santo que se dan son 9. Hablar géneros de lenguas, o sea, hablar un mensaje para que la iglesia sea edificada. Interpretación de lenguas, porque la gente, el idioma no se sabe. Pueden ser idiomas humanos o angélicos, pero a veces no se entiende, generalmente no se entiende. Es para llamar la atención de la iglesia. Y cuando la persona no es el idioma común, hay una interpretación de lenguas. O sea, alguien nos dice en nuestro idioma local lo que dice ese mensaje. Y nuestra traducción es interpretación. O sea, es por fe, y hay cuestiones que se tienen que dar y edificando a la iglesia. El actuar sobrenatural son 3: milagros, fe y sanidades. ¿Hay milagros todavía? Pues sí, por la gracia de Dios. Entonces, usted ve un milagro, alabe al Señor. Cuando Dios da un milagro, tiene un propósito siempre. Y el don de fe. ¿Sabe que hay gente que tiene don de fe? Hace muchos años hay un predicador de Estados Unidos, así se llama, se llama John Good. Juan Bueno, decía él en español, ¿no? Pero en alguna ocasión que fue misionero en San Salvador, cuando hubo guerra, hace más de 40 años, había toque de queda, muchas muertes, algo así como lo que hoy pasa en muchos países, ¿no? Y llegó un evangelista de Puerto Rico y le dijo, hermano, Dios me manda para hacer una campaña aquí, pues, de evangelismo. Y se enojó Juan Bueno. Hermano, ¿cómo vienes ahorita? No nos van a dar permiso. Dijo el otro evangelista, bueno, si nos dan permiso, es de Dios. ¿Y sabe qué hicieron? Fueron a donde estaba la oficina de gobierno, pidieron el permiso, se enojó el de gobierno, igual que Juan Bueno, y dijo, no se puede hacer, hay toque de queda, hay muertos. Y dijo, pues sí, pero este hombre dice que Dios lo mandó. Dijo, bueno,
reúnanse, pero no pisen el pasto del estadio. Cuando empezó la primera reunión eran 2,000 personas, pero cuando hay 14,000 espacios es chiquito, eran poquitos, ¿no? Pero este evangelista tenía tanta fe, hermano, que Dios sanaba a la gente. Decía, levántate de la silla de ruedas, el cáncer, cualquier enfermedad, había muchas sanidades. Así hacen los evangelistas, ¿no? ¿Sigue sucediendo? Sí, gracias a Dios que sucede, ¿no? Pero con el pasar de los días hubo más gente y más gente, llegaron a pisar el pasto. Y ahí nació una fuerte iglesia en República de El Salvador. ¿Dios bendice? Claro que sí. Las lenguas son ciertas, todo eso es cierto, pero nosotros podemos ser usados con esos dones y con esas dotaciones de parte del Señor, ¿no? Y por eso la cuestión de la fe es porque cuando se hizo esa campaña, el pastor Juan Bueno decía, me molestaba la fe de aquel, porque decía que sí, Dios puede, Dios va a hacer, Dios te sana, Dios te levanta. Sí, yo lo pienso mucho. Sin embargo, el don de fe está ahí. Hay gente que cree que Dios puede hacer cosas grandísimas y a veces nosotros, los que se supone que deberíamos tener un conocimiento, ni siquiera lo creemos. Pero si la gente tiene fe, y las sanidades también. Recuerda, muy fácil, ¿no? Una enfermedad que Dios te sana. Y hay 3 dones para saber: discernimiento de espíritus, palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. O sea, hay gente que discierne cosas de Dios, la presencia, las obras de Dios, o también de la gente. Discierne quién es bueno o malo humanamente y también demonios. Recuerda que sigue habiendo demonios. Entonces hay gente que discierne esas cosas y bueno, oran o interceden. Son dones. Palabra de conocimiento es como hablar algo correcto, hablar lo que se necesita decir con la presión que Dios da. Y palabra de sabiduría es como un don de actuar de manera correcta. ¿Cuántos dones son? 9. Nada más 9. Y luego hablamos de eso un poco más. Vamos a concluir. Hemos hablado de 2 recursos del Señor para su iglesia: testimonio y poder. Nosotros hoy tenemos esta celebración tan especial, hermanos, y queremos agradecerle a Dios por ser parte de esta historia de la salvación, de la gracia del Señor, y ser una partecita muy pequeñita de la obra que Él quiere hacer entre nosotros. Vamos ahora a orar, ponernos de pie y agradeciendo a Dios, hermano, por la bendición que nos da, porque Él tiene planes, tiene propósitos siempre y nos quiere bendecir de acuerdo a lo que en su plan perfecto Él tiene para nosotros. Y a la gente que nos visita le invitamos a acercarse a Jesús, a venir a las cosas de Dios. La iglesia está para eso, para aclarar y para perfeccionar en los caminos de Dios. Oramos todos. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias por la bendición de estar aquí celebrando, Señor, con mis hermanos en Cristo, la obra que tú hiciste, que empezó hace 2000 años allá en Hechos con Lucas, describiendo, Señor, estos 2 tratados, la precisión del Evangelio, todo lo que cita el libro de los Hechos. Y como iglesia tenemos la bendición de ser parte de esto. Tú nos has hecho parte de esta bendición tan grande porque eres bueno y misericordioso, y te pedimos que podamos aprender cada día más de tu palabra y bendecirte y exaltarte, Señor, y que tu obra perfecta sea hecha en nuestros corazones y en nuestras almas, porque tú sabes exactamente lo que quieres hacer, Señor, y que nos sigas usando para dar un testimonio de lo que tú hoy día quieres hacer. No estamos hace 2000 años en Jerusalén, pero hoy hay un conflicto universal. Hoy se necesita gente clara en la palabra, gente llena de tu palabra, Señor, gente que está constante, y que tengamos el entendimiento de esta comunión, que siendo diferentes podemos ser uno en Cristo, que teniendo diferentes dones, edades o ministerios, aprendamos a vencer todas las diferencias para lograr que tu palabra se siga predicando, y sobre todas las cosas, Señor, que amemos la comunión. Qué bueno es estar con mi hermano, con mi hermana, no importa si es recién llegado o si tiene muchos años, no importa si está en Cristo apenas o tiene ya conocimiento de tu palabra, todos somos necesarios, y por tu obra maravillosa, Señor, podemos ser una iglesia bendecida en la gracia tuya. Te rogamos que tú nos sigas bendiciendo y hablando siempre, y que esta palabra nos forme, Señor, que no sea nada más devoción, sino transformación en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Damos lugar a la oración.